Maravilloso inicio de Roland Garros para Carlos Alcaraz. La verdad que se puede pedir muy poco más. Un partido donde quizás ha rozado el sobresaliente para un inicio de un torneo, de una primera ronda así, pues te habla de lo centrado, de los 5 sentidos que tiene puestos, encendidos por completo Carlos Alcaraz, dispuesto pues, a hacer un gran Roland Garros. Y una primera ronda ante un jugador de que venía de la fase previa no es sencillo. Ahora, en segunda ronda, supone un test un poquito más difícil, porque Fabián Marozsan supone un test mucho mayor, con mejor ranking, con un tenis tremendamente peligroso. Y es que Magic ya le ganó Fabián Marozsan a Carlos en tierra batida, en Roma, hace un par de temporadas. Pero es que te diría que si hay un tipo de tenista que tiene un juego que le pueda incomodar a Carlos, ese es precisamente Fabián Marozsan. Un jugador que tira mucho de muñeca, de bote pronto, de manita, de cambios de ritmo y que puede enfangar un poquito el partido para Carlos porque le quita el tiempo que siempre gusta a Carlos de disponer para montar la derecha y para dominar desde el fondo, ¿no? Pero es verdad que las sensaciones hoy de Carlos han sido muy buenas. Antes de enfrentar a Marozsan, ha solventado el partido contra Seipiedi con una facilidad abismal y sobre todo lo más importante para mí es los pocos altibajos que hemos visto en la versión de Carlos. Un Carlos que apenas ha tenido errores no forzados, que ha mantenido siempre una cierta regularidad en su tenis, sin que haya picos de mucho nivel, pero también picos de bajo nivel. Y la verdad que ha sido una actuación de estas que tú dices, ha vencido y ha convencido, que yo creo que es lo más importante. Ahora contra Marozsan, eso sí, ahí lo tenemos en pantalla el húngaro. También el húngaro viene bien. Le ganó en 3 mangas a Luca Nardi, muy fácil en el debut. Y ya se ha establecido, ya ha ganado su estatus en el circuito, porque cuando le ganó a Carlos en 2023 era un jugador para muchos desconocido. Todavía de más circuito Challenger que de circuito ATP. Bueno, pues desde 2023 hasta ahora Marozsan ya se ha establecido en el circuito ATP, ya es un habitual de estos torneos, alternando mejores y peores resultados, pero que si tiene la cabeza puesta, los 5 sentidos, si tiene el día, es un jugador muy peligroso al que le corre muchísimo la bola. Así que a descubrirlo y a ver qué puede hacer, porque ya le puso en complicaciones a Carlos en Roma, luego Carlos eso sí le ganó en Indian Wells el año pasado, con lo cual el G2G está 1-1, pero puede hacer sufrir a Carlitos en tierra batida. Como decíamos, creo que puede tener el tenis que le puede hacer daño a Carlos. Lo que pasa es que Carlos en Indian Wells creo que aprendió muy bien de los errores que cometió aquel día en Roma, y aunque es verdad que ese torneo lo jugó Carlos con la cabeza más puesta en el tema del número 1, ya una vez que lo consiguió, creo que bajó un poquito el pie del acelerador, pero a la que se despiste él sabe que ante Marozsan, vamos, porque Marozsan va a jugar con la quinta marcha puesta a full, y eso lo sabe Carlos, y ahí va a tener que mover las piezas del ajedrez de encima del tablero para intentar contrarrestar esto. Bueno, primera clave para el húngaro. Evidentemente, estamos hablando de un jugador que juega todo plano, que juega a quitarle tiempo a los rivales, va a jugar a intentar montar muy encima de la línea de fondo para pegar siempre ese contrapique. Y lo que le hizo en Roma precisamente fue eso, de jugar todo con plano, jugársela, intentar apretar e incluso subir mucha subida a la red, ¿no? Luego también veremos alguna otra clave referencia a eso, pero sobre todo la primera clave es quitarle tiempo, no dejar que Carlos haga su juego y ni domine desde el fondo con alturas y profundidades. Marozsan es un tipo que está todo el rato pegadito a la línea de fondo, vive pegado a ella y prefiere pegar de sobrepique, prefiere pegar de bote pronto a dar 2 pasitos hacia atrás y colocarse 2 metros por detrás de la línea de fondo. Es un tenis de mucho riesgo, evidentemente, pero que cuando tiene el día, pues le permite producir golpes fantásticos. Todo el rato tirando paralelos, todo el rato montándose encima de la pelota y lo necesita. Necesita jugar con esa actitud. Es verdad que las pistas de París parece que están bastante lentas y quizás Carlos a nivel defensivo pues pueda frustrar muchos de esos intentos de Marozsan, pero lo que no puede hacer Fabi es pasarse a pues, o sea, quedarse pasando bola con Carlitos, ¿no? Y esperar que Carlos cometa los errores, porque ahí en ese juego de pasar bola con altura y de hacer un tenis más de tierra batida es tremendamente superior Carlos. Así que montarse encima de la pelota constantemente, utilizar los bote pronto y quitar tiempo Carlitos, clave fundamental para Fabián. Hablabas tú precisamente de ese cambio de ritmo, ¿no? Le avasalló a base de esos, como te decimos, como tú dices, cambios de ritmo. De repente se está jugando un punto y te cambia con el paralelo, te cambia el ritmo, sube y te hace mucho juego en la red. Avasalló a Carlos a base de dejadas aquel día. O sea, le sacó por completo de su zona de confort, lo empujó hacia atrás, que es una de las cosas que Carlos seguro va a intentar, lo he visto también muy bien al final en Indian Wells, no perder pistas, a meterse muy dentro para que no le empuje hacia atrás y que sea él el que le empuja al húngaro, ¿no? Pero esos cambios de ritmo con base de dejadas para sacar del fondo a Carlos puede ser también otra clave, ¿no? Curioso porque le hizo constantemente saque +1 y resto +1 y ese +1 eran las dejadas. Es verdad que esto hay que tomarlo con
la perspectiva que nos da el tiempo de que el Carlos de 2023 no es el de 2025. ¿Por qué digo esto? Porque pudo hacer este juego gracias a que Carlos restó lejísimos. Restó lejísimos, hemos revisitado aquel partido, 4 o 5 metros por detrás de la línea de fondo, entonces Marozsan tiraba mucha variedad con los saques, picaba mucho su servicio, Carlos estaba muy lejos, inmediatamente, ¡pum!, dejadita. Ya Carlos va sobre aviso, lo demostró Indian Wells, va prevenido. Yo creo que seguirá la táctica que ha seguido contra Seperi de restar cerquita de la línea de fondo, y esto le dificulta la tarea a Marozsan, pero sorprendió igualmente el húngaro. Y si consigue que con el primer servicio y con el golpe posterior al primero haga daño, realmente cree dificultades, las dejadas tienen que ser parte integral de la ecuación, porque es que le ganó a Carlitos aplicándole de su propia medicina. Así que muy atentos también a ese juego de ajedrez, dónde resta Carlos, en qué punto de la pista puede golpear Marozsan el primer golpe de ataque, si puede estar bien pegadito a la línea de fondo o si tiene que retroceder porque Carlos, metido más resto dentro, pues le manda un poquito para atrás. Ahí está la clave táctica para ver si Fabián puede incomodar a Carlitos. La última clave, esa presión al resto, sobre todo con el resto +1, que lo hizo perfecto, sobre todo también con los saques, con los segundos saques, se metía muy bien dentro de pista y atacaba los espacios, subía la red, línea. Le metió una presión a Carlos, eso te obliga a estar siempre muy centrado con el servicio, intentar meter mucho primero y si metes algún segundo que sea profundo a la línea para empujar hacia atrás o que se la encuentre encima en la cabeza el húngaro. Pero ¿cuánta presión le puede hacer aquí? Va a tener que estar fino con el saque Carlos porque al resto se va a ir con todo el húngaro, ¿eh? También hay que decir una cosa, o sea, este tipo de tenis es muy difícil de implementar, quiero decir. Es un tenis de muy poco margen de error, de mucha precisión y de mucho riesgo. Esto explica que Marozsan tan sea capaz de ganar a Carlos Alcaraz como de perder contra el 200 del mundo. Así es el húngaro, ya no lo vamos a cambiar y vamos a ver qué presión aparece en el próximo partido contra Carlitos el miércoles. Pues Carlito, como decíamos, de sobresaliente o de 8,5 en este primer día, que es una pedazo de nota. Y ante Marozsan, pues yo me quedo tranquilo porque la manera en la que él varió alturas en Indian Wells, sabiendo, digamos, sacando partido de lo que es la superficie, ¿no? Una superficie que en Indian Wells es lenta, pero te bota la pelota muy alta y ahí sacó por completo de la zona de confort al húngaro. Y aquí es verdad que en este primer día, por ejemplo, ha estado la pelota un poco pesadita, ¿no? Como que costaba moverla, pero si lo ponen de día, también te digo, hay que ver si lo ponen de día o de noche. Si es de día, yo creo que el tema varía las alturas para que Es más efectivo. sea más efectivo, va a estar complicado, pero esa es la primera clave que necesita Carlos, una bola muy alta y sobre todo profunda, para sacar un poco de la zona de confort al húngaro. Bueno, yo hoy creo que he visto a Carlos muy aplicado en jugar al tenis como se juega en tierra batida, con el saque, muchas variantes, mucho saque kick, mucho saque abierto, que esto ya le permitía invertirse y dominar con la derecha para pasar a Sepieri, y creo que es algo que tiene que seguir contra Marozsan. Y contra Marozsan quizás incluso le convienen que los puntos se alarguen de los 5 golpes, ¿no? Que esté sobre la línea de fondo, dominando con bolas altas, cambiar al revés un par, luego te tira una derecha, en definitiva hacer su tenis, pero adaptado a tierra batida sin la precipitación que a veces tiene Carlitos en otras superficies. Todo lo que sea jugar a una altura por encima de la cintura de Marozsan le dificulta al húngaro el hecho de montarse encima de la pelota y de pegar a la altura que a él le gusta. Así que variar las alturas y jugar con mucho liftado, clave para Carlos. Sobre todo también que sean profundas, que no se queden a mitad de pista porque eso va a hacer que Marozsan entre con todo para reventarla, subir a la red. La profundidad será clave. Esa altura, ese globito que él tiene muy bien tirado durante toda la gira de tierra, el globito de revés a la zona esa de revés del rival, que bota además muy alta. Esa es la bola, yo digo, perfecta para que los puntos que no se cierren en el tercer intercambio se hagan largos y ahí se encuentre incómodo el húngaro. Y por último, Magic, el tema de restar dentro, ¿no? Esto es clave, porque Marozsan tuvo éxito en la victoria contra Alcaraz gracias a que Carlos restó lejísimos. Y cada vez que restaba lejos se quedaba un poquito corto y se encontraba el saque +1, saque más dejad de Marozsan. Lo acribilló de esa manera. Y lo relacionamos con una de las claves del húngaro. Carlitos le estamos viendo en los últimos torneos restar dentro, buscar la línea de fondo, ya desde el resto meter presión, tanto con primero como con segundo. Y es verdad que en tierra batida, cuando te enfrentas, por ejemplo, a un gran sacador como Jannik Sinner, quizás conviene restar un poquito más lejos, darte un poquito más de margen contra un jugador de puro planazo, pero plano palo, o sea, de jugar en diagonal, de un gran sacador. Marozsan, sin embargo, no es un gran sacador, es un sacador de más variedad que de potencia. Contra Marozsan conviene dar un pasito hacia adelante, tratar de ganar pista, sobre todo para evitar lo que puede hacer el húngaro con la bola después del saque. Si Carlos cambia la posición al resto, como lo hizo en Indian Wells, y neutraliza esas jugadas que tanto les gustan a Fabián de saque +1,
al final el húngaro lo que va a tener son menos vías de ataque, menos vías por las que hundir el navío de Carlitos Alcaraz. Amigos, vamos con las predicciones. Dijimos Carlos en 4, nos equivocamos en la primera ronda, fue Carlos en 3. Yo creo que el juego de Marozsan le puede dar para ganarle un set a Carlos. No creo que le dé para... A 3 sets te diría que peligro. Pero a 5 mangas creo que Carlos, ante un jugador que arriesga tanto, a la larga se tendría que llevar el partido. Para mí no veo un excesivo peligro. Sí que le puedo poner alguna ficha a que gane un set el húngaro, pero te voy a decir en esta situación, Carlos en 3, aunque no descarto algún set típico 7-5, 7-6. Sí, te lo compro. Creo que más por Carlos que por Marozsan ha puesto por la victoria en 3 mangas, porque ha salido enchufadísimo Alcaraz, escapándose de esa versión diésel que quizás suele tener en este tipo de torneos, y le veo muy centrado, le veo con muchas ganas de demostrar, le veo con una cosita en la cabeza después de lo del documental, la vuelta de Sinner, de decir, yo también sé ganar con seriedad, con oficio y mostrando un nivel de tenis sin altibajos. Y Marozsan es un jugador muy dado a este tipo de altibajos. Veremos, porque puede ser peligroso el húngaro si Carlitos no sale al 100%, pero yo también apuesto por victoria de Carlos en 3 mangas. ¿Cómo lo veis vosotros? Nos lo dejáis aquí en comentarios y este miércoles veremos la segunda ronda de Carlitos Alcaraz en Roland Garros, amigos. Nos vemos el miércoles. Hasta pronto. Chao.